Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos en esta noche, que Dios nos permite poder transmitir a través del Ministerio Tabernáculo de Sion en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Quiero que comencemos este tiempo en el que vamos a meditar en la palabra del Señor. Quisiera que por favor vengamos delante del Señor en palabras de oración para que sea Él llenando nuestras vidas, nuestros corazones y dándonos esa palabra que nos pueda bendecir en esta hora. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos permites de poder entrar, Señor, en tu presencia, de poder, Dios mío, abrir tu palabra y poder ser enseñados por medio de tu Santo Espíritu. Estamos, Señor, como ese siervo sediento por las aguas. Estamos, Señor, como ese desierto, necesitando esa agua fresca, Padre, para poder ser vivificado una vez más. Espíritu de Dios, tú conoces nuestro corazón y nuestra mente y conoces las necesidades de nuestro corazón. Suple cada una de ellas conforme a tus riquezas en gloria. En esta hora te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga a todos. Muy buenas noches en esta hora. Quiero que compartamos la palabra del Señor para poder aprovechar el tiempo, ¿verdad? Que sabemos que el tiempo es corto y los días son malos, así es que tenemos que aprovechar y entrar de una vez a la palabra del Señor. Quiero que veamos en esta noche el tema de conociendo a Jesús. Es un tema bastante general, bastante amplio, para una hora que tenemos nada más de poder estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Cualquiera podría decir, es imposible conocer a Jesús en una hora. Y sí, realmente lo es. Mas, sin embargo, el tema conociendo a Jesús, yo lo quise usar o lo quise tomar de esa manera, precisamente por la historia que quiero que veamos en esta noche. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, los primeros 26 versículos nos hablan de esta historia que nosotros ya la conocemos. Como hijos de Dios ya hemos oído amplio, ya hemos oído mucho acerca de lo que es la mujer samaritana y el encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Pero yo quiero que veamos en esta noche, mis amados, cómo la palabra del Señor, cómo el Espíritu Santo se muestra a esta mujer de una manera sorprendente, de una manera increíble, que es para mí, es importante que nosotros aprendamos a conocer a Jesús de manera progresiva. Conocer a Dios no es de algo que va a suceder de la noche a la mañana. Conocer a Dios no es algo que yo hoy voy a oír la prédica y ya mañana voy a conocer todo de Dios. Conocer a Dios, conocer a Jesús es algo que nos va a llevar toda nuestra vida y años para poder conocer realmente a Jesús. Pero yo quiero que a través de esta preciosa historia que nos cuenta el evangelista Juan, el apóstol Juan también, yo quiero que nosotros veamos conocer a Jesús de una manera progresiva. Leamos por favor el Evangelio de Juan capítulo 4 y voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Juan 4 del 3 al 6. Salió de Judea a Galilea. Aquí estamos hablando del Señor Jesús. Jesús estaba saliendo de cierto lugar y estaba moviéndose para otro lugar. Dice el versículo, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo, y era como la hora sexta. Voy a detenerme un momento en estos versículos para poder ver el preámbulo, para poder ver cómo el Padre estaba orquestando todo un milagro básicamente que iba a poder realizar en la vida de una persona que el Señor Jesús se iba a encontrar en ese lugar. Vemos que en primer lugar el Señor Jesús iba a moverse de Judea
y se iba a mover hacia Galilea. Al final de nuestras Biblias nosotros tenemos diferentes mapas. Y si usted es un poquito curioso, igual que yo, podemos ir a los mapas en el tiempo de Jesús y ahí podemos ver perfectamente el panorama o el mapa de lo que estaba pasando en este momento. Déjeme explicárselo y luego usted lo puede buscar en su casa con más tiempo. El Señor Jesús estaba en la parte sur de Israel. El Señor Jesús estaba en Judea y Jesús se iba a mover hacia Galilea. Y Galilea se encontraba ubicada al norte de la ciudad de Judea. Así es que vemos aquí que la escritura dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez hacia Galilea. Pero en el versículo 4 hay algo muy importante e interesante que nos muestra la palabra de Dios. Y es aquí con estos versículos donde nosotros podemos observar, donde nosotros podemos ver que todo lo que Dios hace lo orquesta de una manera tan hermosa para que sus propósitos y su deseo se cumpla en medio de las vidas de las personas. Así es que dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Como ya lo mencioné hace un momento, Judea estaba en la parte sur, Galilea estaba en la parte norte y Samaria se encontraba exactamente en medio de estas dos ciudades. Pero la escritura nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Cualquiera de nosotros podría decir, ¿y qué importancia o qué relevancia tiene eso? Pues realmente déjenme explicarle que sí tiene mucha importancia para nosotros. Porque fíjense, mis amados, que los judíos ortodoxos, los judíos religiosos de ese momento eran tan estrictos, ellos eran tan correctos en su forma de vivir la vida y de conducirse, que ellos cuando querían ir de Judea hacia Galilea, ellos evitaban a toda costa pasar por Samaria, la ciudad que quedaba en el centro, en medio de las dos. Ellos no pasaban por Samaria. ¿Pero por qué? ¿Cuál era lo radical en sus mentes y en sus corazones? La molestia o el disgusto que ellos tenían con los samaritanos es que ellos eran un pueblo que tenía mucha mezcla. Era un pueblo donde la cultura, la religión, donde todo lo que ellos hacían no era de acuerdo con ellos, que no iba de acuerdo a lo que la palabra del Señor les había enseñado en la Torá. Así es que al lado derecho tenemos la ciudad de Perea y la ciudad también de Decápolis. Así es que los judíos ortodoxos lo que hacían es que si ellos querían ir de Judea, ellos rodeaban la ciudad de Samaria. Ellos se iban por Perea, luego subían a Decápolis hasta llegar a Galilea. Es lógico para cualquiera de nosotros pensar que de un punto A un punto B, el camino más recto es pasar por en medio para poder hacerlo más corto. Pero a ellos no les importaba el camino más recto o el camino más corto. Lo que ellos se cuidaban, lo que los judíos, los israelitas se cuidaban es de no pasar por Samaria. Así es que ellos preferían dar toda una vuelta para poder subir al norte hacia Galilea. Ahora, el punto que yo quiero resaltar en esto es que dice la escritura que para Jesús le era necesario pasar por Samaria. Eso es lo que a mí me impresiona de la palabra de Dios y de Dios mismo. Cuando nosotros vemos el actuar, cuando nosotros vemos el por qué Dios hace las cosas, realmente todo comienza a cobrar sentido. Jesús no hizo esa vuelta que todos los demás judíos hacían. Jesús no quiso evitar la ciudad de Samaria. El Señor Jesús sabía de antemano que Dios el Padre le había preparado una agenda para poder pasar por Samaria y ahí él tenía que hacer una obra especial en esa ciudad.
Así es que el Señor Jesús dice, y el escritor del Evangelio de Juan dice, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y esto es lo hermoso de nuestro Dios. Cuando Dios tiene un propósito, ni aunque te escondas, ni aunque te vayas en contra, ni aunque te metas debajo de la mesa, aunque te niegues a hacer lo que Dios tiene planeado para ti, Dios lo va a hacer. Dios va a ir, Dios nos va a buscar, Dios nos va a sacar en medio de lo que sea para poder cumplir su propósito, para poder cumplir su voluntad en nuestras vidas. Así es que el Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y Jesús, obediente a la voz de su Padre, el Señor Jesús se mueve de Judea y pasa y llega a la ciudad de Samaria. Otro punto importante que yo quiero resaltar es en el versículo 5. Estoy en Juan capítulo 4 y el versículo 5. Dice el versículo 5 que vino Jesús a la ciudad de Samaria, pero vino específicamente a una ciudad que se llamaba Sicar. Y esto es otro detalle importante de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta ciudad de Sicar era una ciudad todavía peor que Samaria completamente. Sicar significa ciudad ebria, una ciudad de bajeza. Así es que a Dios no le importa qué tan bajo haya caído una persona. Al Señor no le interesa qué tan despreciable o qué tan abominable sea una persona. Lo que Dios quiere es rescatar el alma de una persona que va rumbo al infierno. Lo que el Señor desea es llevar vida y vida en abundancia. Así dice la palabra del Señor. Dice que Él, el ladrón, viene a hurtar, a matar y a destruir, pero el Señor ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así es que el Señor no le importó que fuera una ciudad despreciable, que fuera Samaria. A Jesús no le importó que fuera una ciudad llamada Sicar, que significa ciudad de ebrios o ciudad de bajeza. Al Señor Jesús no le importó nada de eso. El Señor Jesús sabía, el Señor Jesús entendía que en los planes y en el corazón de Dios había una herencia en esa ciudad de bajeza. Había una alma que se iba a salvar para el reino y para la gloria de Dios. Qué hermosos los propósitos de Dios cuando nosotros los logramos ver y entender en su palabra. Así es que todos nosotros sabemos que el Señor Jesús estaba a punto de encontrarse con una persona que no era la mejor. Estaba a punto de encontrarse que no era la gran eminencia o la persona de la sociedad o de la realeza. Era una persona vil, baja, despreciada, que nadie podía dar nada por esta persona. Pero Jesús sabía que Dios iba a hacer algo glorioso en medio de una ciudad como Samaria, en medio de una ciudad como lo era Sicar. Así es que dice que el Señor Jesús iba cansado del camino. Ahí nosotros en el versículo 6 podemos ver claramente la humanidad de Jesús. Alguien puede pensar y alguien puede decir, ay, pero si es que para Jesús todo era fácil porque Él era el Hijo de Dios. Déjeme decirle que Jesús, mientras estuvo en este mundo, Él era 100% Dios, pero era 100% hombre también. Jesús experimentó todas las cosas que nosotros como seres humanos hemos vivido o vamos a vivir o experimentamos. Jesús nos entiende porque Él mismo estuvo en un cuerpo de carne y de hueso y experimentó todo tipo de sufrimiento, al igual que nosotros lo enfrentamos. Así es que nadie puede excusarse ni nadie puede decir, pero es que Jesús a mí no me va a entender porque Él era Dios. Él pasó por todas las dificultades que nosotros hemos pasado en esta vida y aún más todavía. Así es que dice el versículo 6 que Jesús se cansó. Jesús venía cansado del camino, pero Jesús se sentó al lado de un pozo. De hecho, se llamaba el pozo de Jacob. Ahí Él se sentó y dice que eso era más o menos como a la hora sexta.
Era a la hora sexta que Jesús se sentó en ese pozo. La hora sexta para nosotros en el calendario o en el reloj que nosotros usamos es las 12 del mediodía. La costumbre de las mujeres normales, voy a decirlo de esta manera, la costumbre normal para las mujeres que iban a traer agua al pozo no era ir a la mediodía, era ir a las horas frescas del día, o iban en la mañana temprano, o iban ya tarde cuando ya estaba fresco el día. Pero esta persona, esta mujer que llegó a ese pozo en ese momento, ella llegó a las 12 del mediodía. ¿Por qué ella llegó a esa hora? Hay varias razones por las cuales ella llegó, prefirió optar por esa hora. Y una de ellas es porque ella era una mujer muy poco aceptada por la sociedad. Ella era una mujer despreciable, porque así como todos los que vivían en Samaria, ella era una mujer de baja reputación. Ella era una mujer que nadie quería tener ni amistad, ni comunión, ni mucho menos acercarse a una mujer como la samaritana. Así es que por eso es que ella escogió las 12 del mediodía. No es casualidad. En Dios no hay casualidades. Dios todo lo orquesta de una manera tan perfecta que se cumplan sus planes y sus propósitos en la vida de los seres humanos. Mis amados hermanos, por si a alguien le ha pasado por la mente y decir, ¿por qué el 2020 ha tenido que ser un año difícil? Desde que iniciamos hemos tenido que ver tantas cosas, tantos países bregando, luchando, batallando con tantas cosas. No es casualidad. Dios está orquestando en los cielos hacer cosas hermosas por medio de su iglesia, por medio de tu vida y por medio de mi vida. Dios está orquestando hacer cosas hermosas. Solo basta que nosotros seamos obedientes al Padre, así como el Señor Jesús fue obediente. No ocupó el camino normal. Jesús ocupó el camino que nadie quería ocupar para poder cumplir el plan y el propósito de Dios. Mis amados hermanos, esta narración es una narración preciosa donde nos muestra al Hijo de Dios encontrándose con esta mujer samaritana, con esta mujer que en pocas palabras era una mujer prostituta, porque había tenido 5 hombres y el que actualmente ella tenía tampoco era su marido. Ella había tenido tantas relaciones ilícitas que las personas, aún las mismas personas de la sociedad, como eran de malas en Samaria, aún la misma sociedad la rechazaba a ella. Pero el Señor Jesús no le importó nada de eso. El Señor Jesús no dijo, ay, es que yo no me voy a meter con esta persona, no es que ella nadie la quiere. El Señor dijo, hay alguien en esta ciudad que necesita un encuentro sobrenatural con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así es que el Padre le puso en la agenda del Hijo el pasar por Samaria. Jesús obedientemente pasa y llega a Samaria y se encuentra en este pozo a las 12 del mediodía con esta mujer samaritana. Pero continuemos con la lectura. Dice el versículo 7 y 8. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, mire cómo el Hijo de Dios abre la conversación. Cómo es Jesús el que permite la conversación entre aquella mujer desconocida y él. Dice que cuando la mujer llegó al pozo, Jesús le dijo, dame de beber. Esto no era correcto. Esto no era normal. No era correcto que una persona, que un hombre le hablara a una mujer y mucho menos que le pidiera un favor como este, darle agua para beber. Pero más sin embargo el Señor Jesús quebranta todas las reglas. El Señor Jesús viene y quebranta todos los patrones y toda la religiosidad de las personas
lo echa al piso y se deja guiar simplemente por lo que el Padre le está guiando y le está indicando a hacer. Así es que Jesús rompió todo protocolo y Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Y dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ahora yo quiero que usted note algo. Nosotros necesitamos conocer al Señor Jesús de la misma manera como esta mujer samaritana conoció al Hijo de Dios. Pero alguien puede ofenderse y puede decir, pero yo, ¿cómo me voy a comparar con esa mujer samaritana si era una mujer de una vida alegre, de una vida fácil? ¿Cómo me va a comparar a usted, que soy una persona correcta, que soy una persona casi santa, que ya casi me salen las alitas? ¿Cómo me va a comparar con ella? Déjeme seguirle explicando. Esta mujer samaritana fue escogida en los cielos por Dios para poder darle una revelación progresiva de quién era el Hijo de Dios. Nosotros somos comparados, voy a decir de esta manera, y por favor nadie se me vaya a ofender. Nosotros somos comparados con esta mujer. Poco a poco voy a ir explicándoles el por qué digo esto. Pero miren, mis amados, yo quiero que desde el versículo 9 en adelante nosotros comencemos a notar cómo el Hijo de Dios fue mostrándose de una manera progresiva en la vida de esta mujer de dudosa reputación. En el versículo 9 vemos en primer lugar cómo esta mujer conoció a Jesús. Dice en el versículo 9, estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, aquí está Jesús y la mujer samaritana conversando junto al pozo. Y dice que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí me pides de beber, que soy mujer samaritana? Y ella dice, porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. La mujer recibió una primer revelación de quién era Jesús. Y la mujer lo fácilmente identifica a Jesús como un judío. Y déjenme decirle que esto no era fácil. En la ciudad de Israel, en la ciudad de Judea, en esta ciudad, en toda esta área, habían personas de tantas etnias, de diferentes partes del mundo, que era difícil identificar a una persona cuando hablaba pocas palabras. Acordémonos que hasta este momento lo único que Jesús le dijo fue, dame de beber. Pero inmediatamente vemos que a esta mujer, la primera revelación que se le fue dada a ella por medio del Espíritu Santo es que ella vio a Jesús como un judío. Así es hermoso lo que Dios hace, es hermoso el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que Dios hizo con esta mujer samaritana, lo mismo quiere hacer el Señor con todos nosotros. Dice Jeremías 9, 23 y 24 que Dios quiere ser conocido por todos nosotros. Mis amados hermanos, Dios quiere mostrarse a nuestras vidas de una manera más profunda. Dios quiere mostrarse a nosotros de una manera y de una revelación mayor cada vez. El punto clave está, ¿qué es lo que nosotros queremos? Mire, muchas veces nosotros conocemos a Jesús, o no voy a decir nosotros, voy a mencionar las personas para que nadie se sienta quizás ofendido o identificado. Muchas veces nosotros conocemos a Dios como judío. Y déjeme decirle de qué habla esto. Conocer a alguien como judío es que vivía en Judá, que tenía ciertas costumbres, que tenía cierta religión, que tenía ciertas reglas para poder vivir. Pero cuando una persona actualmente conoce a Dios, realmente la mayoría de personas conocen a Dios. Si ustedes le preguntan a las personas y le dicen, ¿y usted cree en Dios? Inmediatamente las personas, la mayoría le va a decir, sí, Dios es un hombre, un viejito que vive en los cielos, que está allá arriba y que pues castiga a los malos.
La mayoría de personas, si no es el 99.9%, todos conocen que hay un Dios en los cielos. Aún los ateos conocen que hay un Dios. Lo que no quieren es aceptar que hay. Pero las personas muchas veces, y déjeme decirle que aún personas cristianas dentro de nuestras iglesias, las personas conocen a Dios como judío, como un hombre que está en los cielos y que allá vive, pero que yo vivo aquí en la tierra y que Él me puede suplir las necesidades. Conocer a Dios de una manera general no debe de ser nuestra meta. Conocer a Dios de una manera generalizada no es ni tu objetivo ni mi objetivo. Nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros, que nos revele al Padre. ¿Se recuerdan ustedes que cuando Isaías vio al Señor en el capítulo 6 del libro de Isaías, dice que Isaías cayó postrado a sus pies? Y dice que Isaías oyó y vio que los ángeles, los querubines decían: santo, 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 santo. Mire, este pasaje también de Isaías es sumamente hermoso, porque la Biblia nos enseña y nos dice que Dios no le gustan las repeticiones vanas. Pero ¿cómo es posible que allá en los cielos los querubines le digan santo, santo, santo? Están repitiendo y a Dios no le gustan las repeticiones vanas. Pero déjenme decirles que estos ángeles, estos querubines, estos serafines que están delante de la presencia de Dios, ellos cada vez que dicen santo es porque una área, un aspecto más de la naturaleza y del carácter de Dios se les está revelando a sus vidas. Es por eso que ellos día y noche no cesan de decir: santo, santo, santo eres, Señor. De la misma manera, mis amados hermanos, nosotros necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer a nuestro Señor Jesucristo de una manera progresiva. Necesitamos ver la hermosura de Dios como esta mujer. En primer lugar, Jesús se mostró a ella como judío. Ella fácilmente lo distinguió y le dice: tú siendo judío me pides a mí de beber. Miren la manera progresiva como Jesús se va mostrando a la vida de esta mujer. Jesús le dice: tú eres judío. Vaya por favor conmigo a Juan, aquí mismo en el Evangelio, y quiero que leamos el versículo 10 hasta el versículo 13. Miren lo que la Escritura nos dice, Juan 1:10. En el mundo estaba, Jesús estaba en el mundo. Lo que estaba haciendo con la samaritana, estaba habitando el mundo. Y dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso es lo que sucede hasta el día de ahora. El mundo no le conoce. El mundo únicamente sabe que hay un Dios que está en los cielos y que castiga a los malos, pero a ellos no les interesa más nada. El mundo no lo conoce. Pero dice el versículo 11: lo suyo vino. Jesús vino a cumplir su llamado, a cumplir su ministerio que el Padre le estaba dando. A lo suyo vino. Pero luego dice: y los suyos no le recibieron. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Señor Jesús, hermanos, Él vino al mundo. El mundo no le conoció, no sabía quién era Él, pero el Señor Jesús se reveló a todos los que le reciban, a los que lo amen, a los que lo acepten. Se va a mostrar de una manera progresiva
a sus vidas y a sus corazones, de la misma manera como lo hizo con la mujer samaritana. En primer lugar, entonces, la mujer conoció a Jesús como judío. Pero sigamos, por favor, en el 4, Juan 4, y veamos la respuesta que Jesús le da en el versículo 10. Juan 4:10. Entonces respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y el beber, tú le pedirías y agua viva. Jesús de alguna manera entendió. Jesús de alguna manera le concedió a la mujer el deseo de poderlo conocer. Jesús sentía que en el corazón de esta mujer había una necesidad grande de conocer algo que pudiera saciar su vida, porque Jesús le dice: si conocieres el don de Dios. Poco a poco Jesús se iba a revelar a la vida de esta mujer, y Jesús le dice: tú le pedirías agua y Él te daría agua viva, agua de vida. Pero veamos desde el versículo 11 en adelante está la segunda revelación que tiene acerca del Señor Jesús. En total fueron 4 revelaciones que esta mujer tuvo acerca de Jesús. Probablemente usted ya los ha notado en este pasaje que está muy claro. Pero dice en el versículo 11, y la mujer le dijo: Señor. Esta es la segunda revelación que ella tiene acerca de Jesús. Primero, ella lo conoce como judío, pero en segundo lugar, ella lo conoce, lo nombra, lo identifica como Señor. Y le dice: no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Déjeme detenerme un momentito en estos versículos. Qué preciosa la segunda revelación de cómo Jesús se muestra a la vida de esta mujer. Jesús se muestra ahora a la samaritana como Señor. Ahora vemos la progresión. Jesús es exactamente como dice que debe de ser nuestro caminar cristiano en Proverbios 4:18. La senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe de ser nuestra relación, así debe de ser nuestra comunión y la revelación que nosotros tenemos de nuestro Dios cada día. Debemos avanzar, debemos ir haciendo avances, ir haciendo revelación más revelación, comprender más de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. No podemos quedarnos estancados. Mis amados hermanos, hay personas que conocen a Jesús únicamente como su Salvador y de ahí ya no han pasado por años y años. Solamente conocen a Jesús como el Salvador, como el que les provee, como el que los salva, como el que los cuida, como el que les da para sus necesidades. Pero Jesús quiere ser conocido más profundamente. Jesús quiere ser conocido por sus hijos precisamente como Señor. Y aquí déjeme decirle que para esto, para ir avanzando con Dios, se necesita más diligencia. Porque la mujer empezó a conversar con Jesús. La mujer comenzó a descubrirle la necesidad que ni ella sabía que había en su interior. Porque ella le dice: wow, yo quiero de esa agua. Yo quiero tomar de esa agua para no tener necesidad.
de regresar otra vez a este pozo y volver a sacar agua. Ella sabía, ella reconoció que había una sed, una necesidad en su interior, que no se podía saciar con nada de este mundo. Ella conoció en segundo lugar a Jesús como Señor. Mis amados, nosotros necesitamos ir creciendo en la revelación del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús no solamente nos salva de ir al infierno. Jesús quiere ser nuestro Señor. Él quiere decirnos qué hacer. Él quiere llenar nuestra agenda todos los días y decir, esto es lo que yo quiero que tú hagas para mi reino, para mi obra. El punto clave está, ¿queremos nosotros conocer a Dios como Señor? ¿O solamente lo queremos conocer como nuestro bombero, como nuestro suplidor, como el que me hace las compras del mandado, el que me hace los favores y el que me impide de ir al infierno? El Señor quiere ser conocido como Señor precisamente. Él quiere que nosotros le rindamos nuestras vidas, que le rindamos todo nuestro ser y que le digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero hacer tu obra, quiero hacer lo que tú me mandes a hacer. Donde tú me guíes, yo voy a ir. Donde tú me lleves, yo voy a ir, Señor. Mire la queja que Dios tenía en contra de los sacerdotes en Malaquías. Malaquías capítulo 1 y en el versículo 6, mire la queja, el dolor que había en el corazón de Dios en cuanto a los sacerdotes. Malaquías capítulo 1 y el versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues soy yo padre, dice Dios, ¿a dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿a dónde está mi temor? Pregunto, ¿habrá alguna diferencia entre los sacerdotes del tiempo de Malaquías y los cristianos de ahora en día? Pregúntese, medite en lo que estamos hablando. ¿Cuántos de nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle, Señor, guía mis pasos? Yo quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú me digas que yo haga, porque eso es reconocer a Dios como Señor. Él dice, si soy yo Señor, ¿a dónde está el temor que ustedes me tienen? Y no es un temor de miedo de que, ay, Dios me va a castigar. No, es un temor de no querer fallarle, de no querer pecar en contra de su voluntad. ¿A dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ese era el dolor, era la queja que Dios tenía en cuanto a los sacerdotes de aquel momento. Pero si Dios pudiera hablar, y de hecho lo hace, actualmente Dios está hablándonos. ¿Qué diría Dios en cuanto a nuestras vidas y a nuestra relación con Él? ¿Queremos conocer a Jesús de una manera progresiva como lo conoció la samaritana? La samaritana lo conoció como judío, pero en segundo lugar la samaritana lo conoció como Señor. Y cuando ella lo conoce como Señor, ahí podemos ver claramente la actividad del Espíritu Santo aún ya en el interior de esta mujer. Pero alguien podría decir, ¿cómo esa mujer, que era una mujer impía, que era una mujer pecadora, cómo es posible que esa mujer pudiera tener al Espíritu Santo dentro de ella? Pues sí, así lo dice la Escritura, que el Espíritu Santo moraba dentro de ella. ¿Sabe por qué? Lea conmigo lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 y el versículo 3. Primera de Corintios capítulo 12 y el versículo 3. Mire lo que dice.
Había el Espíritu Santo que estaba inquietando en el interior de esta mujer para conocer más a Jesús, para identificarse y conocer más a este personaje tan hermoso que había encontrado en esa mediodía. Dice 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Oiga, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Quién estaba en el interior de esta mujer samaritana? ¿Quién estaba ya comenzando a hacer una actividad en el interior de esta mujer? El Espíritu Santo había entrado en esta mujer y ella había conocido a Jesús como Señor, porque la Escritura claramente nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el mismo Espíritu. Así es que el Espíritu Santo estaba obrando cosas poderosas en la vida de esta mujer. En el interior de esta mujer estaba obrando. Y ella en segundo lugar conoció a Jesús como Señor. Dios quiere que nosotros avancemos en nuestra relación y en nuestra comunión con Él. Dios quiere que nosotros lo aceptemos, lo reconozcamos como el Señor de nuestras vidas, como aquel que tiene la autoridad absoluta sobre todo nuestro caminar y sobre todo nuestro ser. Así es que Jesús siguió en la conversación con esta mujer y Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Aquí el Señor Jesús definitivamente a esta mujer samaritana le está hablando del Espíritu Santo. Ella le dice: el que bebiere del agua que yo le voy a dar. Jesús estaba a punto de abrirle las compuertas al Espíritu Santo para que entrara a esta mujer llena de pecados. Pero dice: no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas también. El Señor ha depositado su Espíritu Santo como una fuente dentro de nosotros. Necesitamos hacer que esa fuente fluya, que esa fuente salte con gozo para vida eterna en nuestros corazones. Si nosotros no tuviéramos muchas veces el pozo del Espíritu tapado en nuestras vidas, cosas poderosas podrían ser hechas a través de nuestras vidas. Pero aquí donde nosotros aprendemos, aquí es donde nosotros podemos examinarnos y decirle: Señor, ¿cómo está mi pozo? Mi pozo está libre para poder saltar, para que ese gozo, esa agua salte, para poder dar de beber a otros. Pero avancemos, que el tiempo también va a avanzar. Avancemos en nuestro recorrido por la historia de esta mujer samaritana. Dice entonces en el versículo 16, el Señor Jesús se va a mostrar por tercera revelación a esta mujer. Primero se mostró como judío, después se mostró como Señor. Pero veamos cuál fue la tercera revelación que Jesús le dio a esta mujer. Versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido, 5 hombres o maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dice Jesús. Mire la tercera revelación que la mujer recibió acerca de Jesús. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. La tercera revelación que esta mujer tiene acerca de Jesús es que ahora lo ve como profeta. ¿Por qué lo ve como profeta?
porque Jesús le dijo su vida sin conocerla, sin saber quién era, sin haberla visto antes. Jesús le dijo exactamente el estilo de vida que ella tenía en ese momento. Y la mujer se sorprendió y dice, nadie puede hacer esto si no fuera profeta. Le dice, tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Pero mire qué divertido hasta cierto punto cómo cambia la conversación de la mujer. Cuando ella identifica a Jesús como un profeta, ella cambió su forma de hablar. Ella cambió y quiso ponerse a la altura de Jesús. Y ella quiso decir, y en el versículo 20 le hizo una pregunta teológica. Y le dice en el versículo 20, nuestros padres, como tú eres profeta, yo te voy a preguntar. Necesidad dentro de mí, decía la mujer. Yo tengo algo dentro de mí que no lo he podido saciar. Soy infeliz, soy insatisfecha porque he querido llenar mi corazón, mi vacío, lo he querido llenar por el amor de hombres, por el amor de otras cosas, lo he querido saciar, pero yo tengo una necesidad, yo tengo una sed interior, pero yo también tengo preguntas, tengo inquietudes, decía la mujer. Así es que conversa con aquel que ahora es profeta y le dice, nuestros padres adoraron en este monte. El monte en el que estaba hablando se refería al monte Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Mire cómo esta mujer ahora pasa a hacerle preguntas teológicas, nada más y nada menos que al Hijo de Dios, al Maestro de Maestros. Y la respuesta de Jesús en el versículo 21. Y Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¡Wow! ¡Qué tremenda conversación la que Jesús está teniendo con esta mujer! La mujer quiso ponerse a la altura de Jesús y ella comenzó a hacerle preguntas teológicas, preguntas a dónde es necesario adorar. Miren, mis amados, la necesidad que esta mujer, ella trató de llenarla con un hombre, con otro hombre y con otro y con otro hombre. 5 y 6 hombres había tenido en su vida y ninguno había saciado la necesidad que ella tenía. Esto nos da una lección tremenda a todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros como seres humanos muchas veces queremos ser felices por medio de las cosas que nos rodean. Y mire, aquí voy a decir el por qué. Digo que muchos de nosotros, si no es que todos, de alguna manera puede identificarse con esta mujer de la vida alegre, con esta mujer de una reputación muy baja. ¿Sabe por qué? Porque una mujer como ella trata de llenar su felicidad, trata de llenar la insatisfacción que anda con personas. Otros tratan de llenar su felicidad con cosas. Y mire por favor lo que dice Santiago capítulo 4 y el versículo 4. Aquí en este versículo hay aún muchas personas, y me atrevo a decir muchos cristianos están dentro de este versículo. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras. Así lo dice el apóstol Santiago, claro y duro y sin ninguna florcita. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, y está hablándole a cristianos, aquí no le está hablando al mundo, no le está hablando a personas que no conocen de Dios,
les está hablando a cristianos, a la iglesia. Pero dice el apóstol Santiago, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Acaso no hay muchos dentro de la iglesia que se parecen a la mujer samaritana? Que andan adulterando con otros dioses, que andan buscando la felicidad en los lugares, en las personas. Mire, vivimos en un mundo y ahora ya no es solamente Estados Unidos, ahora El Salvador, Centroamérica y todos los países, todas las personas nos hemos vuelto consumistas. Queremos llenar nuestra infelicidad con cosas. Queremos llenar nuestro vacío comprando un perfume de marca, comprando una blusa extravagante o comprando joyas o zapatos o carros, qué sé yo, de una persona desear. El que es adúltero es el que tiene una amistad con el mundo. Y muchas veces se nos olvida que realmente la fuente de la felicidad no está en ninguna parte de lo exterior. La fuente de la felicidad está en nuestro interior. Por eso es que el Señor Jesús le dice, yo te voy a dar agua, el agua que salte de tu interior, que brote para vida eterna. Esa es la felicidad. Mire, si no somos tan egoístas. Y este es un consejo también para muchos cristianos, para muchos jovencitos solteros o solteras. Muchas veces los jóvenes quieren casarse y anhelan casarse porque quieren que la otra persona las haga felices. Y ellos dicen, yo me quiero casar porque yo quiero ser feliz. Y ellos van equivocadamente pensando que la persona con la que se casen los va a hacer felices. Y mire cómo somos de egoístas. Sale la mujer y dice, yo me quiero casar porque yo quiero que este hombre me haga feliz. Y el hombre por su lado, él piensa y dice, yo quiero que ella me haga feliz. Y luego viene la suegra y dice, ellos dos me van a hacer felices a mí. Qué tremendo el egoísmo del ser humano. Todos andan buscando que los demás los satisfagan y los hagan felices, pero nadie quiere tirar el egoísmo y decir, yo me voy a casar para cumplir primeramente la voluntad de Dios y para hacer feliz a la persona con la que me estoy casando. Qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que nos puede enseñar este pasaje de la Escritura. Y miren, y yo aquí voy a hacer un anuncio para la próxima semana. La próxima semana, cuando el Señor me permita, yo voy a compartir precisamente acerca de esto, de la alabanza, acerca de que hemos nacido para adorar a Dios. Miren, dice Efesios capítulo 1 y el versículo 6. Mire lo que la Escritura dice claramente, y yo esto lo voy a tocar la próxima semana nuevamente. Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos. Dios nos escogió para que fuésemos santos y para que fuésemos sin mancha delante de Él. Pero mire todavía el versículo 5. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros hemos sido escogidos para alabanza de Dios. Así lo dice también el versículo 12 en Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. El Señor nos ha escogido para que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad, porque así lo dice el versículo que leímos en Juan capítulo 4 y el versículo 23, que Dios el Padre anda buscando los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mis amados hermanos, estamos siendo probados desde ya.
no es el lugar, no es adorador solo aquel que va a la iglesia. Muchas personas han sido puestas a prueba en estos días. Muchas personas, ay, la iglesia está cerrada y no es lo mismo adorar a Dios en la casa que adorarlo en la iglesia. Qué mal puede pensar o puede estar una persona. Es bueno estar junto, es bueno estar en armonía, es necesario y es importante congregarse, pero nosotros tenemos que aprender a ser adoradores en espíritu y en verdad desde nuestra casa. Aquí en nuestro hogar con nuestros hijos debemos de aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad, para que luego cuando nos congreguemos como iglesia, todos podamos fluir en el mismo río de vida. Esta mujer samaritana entonces conoció a Jesús como judío, luego lo conoció como Señor, luego lo conoció como profeta porque le dijo exactamente lo que ella hacía, su estilo de vida. Y la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a hablar en cuanto a la alabanza. Dios se merece nuestra alabanza y nuestra adoración porque Él es digno. Pero en cuarto lugar, y con esto cierro, en los versículos 25 y 26, regresé a Juan 4, 25 y 26, ahí está la cuarta revelación que esta mujer tuvo acerca de Jesús. El versículo 25 dice, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Cristo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Esta mujer ya estaba sospechando y le estaba diciendo, tú eres profeta, tú eres Señor, tú eres judío, yo creo que tú eres el Cristo. Esta mujer recibió la cuarta y la revelación más preciosa del corazón de Dios para una persona. Porque Jesús viene y Jesús se quita su vestido de humanidad. Y Jesús le dice en el versículo 26, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Mire qué hermoso el plan y el propósito que Dios tenía con esta mujer tan vil, tan baja. Dios quería mostrarse a ella de una manera progresiva, pero quería llevar a esta mujer hasta el punto de que ella conociera a Jesús como el Mesías, que ella pudiera ver a Jesús en su verdadera misión, en el propósito y en el llamado del Señor Jesús. Ella pudo conocerlo como el Mesías. Y déjeme decirle, la Biblia no lo dice, pero nosotros podemos entender que esta mujer, una sola mujer, después que se despidió de Jesús de ese pozo, la mujer entró a la ciudad y toda la ciudad se convirtió a Dios, se convirtió a ver el testimonio, el poder que esta mujer había recibido a través del Hijo de Dios. Mis amados hermanos, Dios quiere ser conocido. Dios quiere ser entendido por nosotros, sus hijos. Es imposible, es hasta cierto punto necio creer que Dios no quiere que nosotros lo conozcamos. ¿O acaso no es el deseo de nosotros como padres mostrarnos, enseñarles a nuestros hijos? Ese es el deseo de Dios. Dios quiere mostrarse a nuestras vidas de una manera mayor, de una revelación mayor cada día. Que nosotros podamos conocer a Jesús, no solamente de una manera general, conocerlo como Señor, el Señor de nuestras vidas, pero también que podamos conocerlo como profeta, que podamos hablarle, preguntarle, decirle, enséñanos a adorarte, como la mujer lo hizo. Enséñanos a dónde se debe de adorar, pero que también tengamos una revelación mayor de quién es Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el que ha nacido en nuestros corazones, pero también el que se quiere mostrar a todos de manera general.
delante del Señor y démosle gracias, porque por medio de este encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana, nosotros podemos entender que Jesús quiere ser conocido por todos nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad, por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder entender que tú deseas que te conozcamos. Señor, que nuestra vida, que nuestro caminar, que nuestro entendimiento, que nuestra revelación de ti, Señor, pueda ir siendo como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto en nuestras vidas. Queremos ser como tú, Jesús, que nosotros al conocerte a ti podamos ser semejantes a ti en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos en esta hora, Espíritu de Dios, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y el día de mañana nos volvemos a conectar a las 7 horas del Salvador, hora de la ciudad de Houston, Texas. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Hasta mañana.